Bueno, vamos a ver el caso de qué pasa con la cantidad de movimiento cuando tengo una masa variable. Entonces, o tenemos más. Entonces tenemos un sistema básicamente que podemos pensar que es una masa m que se mueve a una velocidad v, y esto tiene una pequeña alteración de la masa, que acá yo puse dm pensando en diferencial m. Entonces, si ustedes tienen algo que va, la cantidad de movimiento que es m por v, ¿no? Y ustedes, imagínense un carrito, un tanquecito con la tapa abierta, que le entra agua. Entonces va a empezar a aumentar su masa. Como no hay ninguna fuerza neta, lo que va a terminar pasando es que si se conserva la cantidad de movimiento y hay más masa, va a perder velocidad. Entonces, o al revés, si en vez de que le esté entrando lluvia es un tanquecito que tiene pinchado un tanque de agua, ¿no? Un carrito que lleva agua, por ejemplo, los que riegan la tierra cuando hace calor, ¿no? Cuando las calles de tierra. Si va perdiendo agua, va perdiendo masa, y si conserva la cantidad de movimiento, eso deviene en un aumento de velocidad. Entonces, lo podemos pensar así. El agua que gana o que pierde puede tener una determinada velocidad, que llamo U, ¿no? Pues imagínense que no sé, que es en el caso que el agua le cae al carrito con el tanque de agua, es lluvia que cae con su velocidad y el carrito va a otra velocidad. Entonces, le impacta la cantidad de movimiento de una determinada manera. O incluso cuando sale, por ahí sale el agua vertical con una determinada velocidad que por ahí es distinta. Mínimamente, si cae vertical, es vertical respecto del autito, pero no respecto del piso. ¿Se entiende lo que digo? Alumnos, ¿están ahí? ¿Cómo dijo lo último? Digo, vos tenés agua que entra o que sale. Por ejemplo, tenés un cosito que se va llenando de agua a medida que va avanzando. Si la lluvia entra, no sé, con viento y de costado, va a tener su propia velocidad U. La lluvia es cada gotita, ¿no? Es una masa muy chiquita, diferencial m respecto de la masa total. Eso se entiende, ¿no? Cuando lo vas cargando con agua de lluvia. Sí. Ahora, ponele que no, que es al revés, que es el tanque aguatero que saca el polvo en las calles de tierra. El camioncito va a una cierta velocidad, pero el agua va chorreando a otra velocidad. Tiene una componente X que es la velocidad que lleva el carrito, pero tiene otra velocidad U o V sub I, que va a ser la vertical, ¿no? Porque el agua va cayendo. Entonces, vos lo ves, o sea, va alargando el agua a medida, si eso le medís la velocidad, en realidad es un vector diagonal. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí, ahí lo entendí, perdón. Bueno, entonces, un momento después, tenés más o menos masa, no importa, es genérico. O sea, lo que va a pasar es que al sumarle o restarle masa, va a cambiar un poquito la velocidad. Entonces, ¿cómo cambia ese poquito? Bueno, acá lo que se hace es como un desarrollo a primer orden. ¿Qué es un desarrollo a primer orden? Primero es hacer distributiva. Hago m por b, m de b, de mb y de m de b. ¿De acuerdo? Acá hice solo distributiva. Pero fíjate que puse un término en azul y lo taché al último. ¿Por qué hice eso? Porque m y b son números grandes, por decirlo de alguna manera, pero diferencial b comparado a b es un número mucho más chico. Entonces, m por db va a ser mucho más chico que m por b. Acá estamos todos de acuerdo, ¿no?
lo mismo con B de M. dm es un número mucho más chico que M, pero B es el mismo, entonces, pero dm por B va a ser mucho más chico que MB. Entonces, estos es como que son muchísimo más chicos que este, pero este es diferencial M por diferencial B, o sea que combina dos números que ya de por sí eran chicos, y todos sabemos que cuando multiplico números que entre sí son muy chiquitos, es como elevarlos al cuadrado, es como que estos diferenciales es como que estoy teniendo como un diferencial al cuadrado de un número que es chico. Todos sabemos que un número chico elevado al cuadrado, lo que termina pasando es que es un número más chiquito. Entonces, el primer término se llama el término de orden 0, los dos que siguen términos de orden 1, y el último es de orden 2. Cuando pasa eso, se puede tranquilamente aproximar, tirarlo. Es una aproximación válida. Entonces, en vez de escribir P2 como esta multiplicación, lo escribo como la suma de los tres términos en azul. Y entonces lo que hago es restarle la cantidad de movimiento antes de que empezara a cargar agua o perder agua al carrito. ¿Para qué hago eso? Para calcular la cantidad de movimiento que gana o pierde, porque está bien, tiene más agua, va más despacio, pero no es un sistema completamente cerrado. Le está llegando agüita de afuera, o la está perdiendo y la pierde. Entonces puede haber una cantidad de movimiento que varíe. Y eso lo llamo delta P, que es la resta de P2 menos P1, y si es muy chiquita esa diferencia, porque si estos números son muy chiquitos, esto es son prácticamente iguales. Entonces lo puedo aproximar por un diferencial matemático, tan chico como yo quiera. Y bueno, al hacer esa cuenta me va a quedar M diferencial B, o sea, este MB con este MB, cuando el resto se me va, este me sobrevive, porque no se resta con nadie, y estos dos tienen multiplicado el diferencial M. Entonces me va a quedar básicamente la resta entre B y U, yo acá la cambié de signo, me quedó V. O sea que es la velocidad relativa de la partícula que hay respecto del carrito. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces yo puedo reemplazar U menos B por velocidad relativa. Y me queda una suerte de ecuación diferencial, ¿no? Porque acá me aparece un diferencial P, un diferencial B, un diferencial M. Pero puedo ir un paso más allá, porque si cambia la velocidad, el efecto neto que tengo es el de como una fuerza externa, ¿no? Porque si el móvil cambia la cantidad de movimiento, quiere decir que sufrió alguna fuerza externa. Y sí, el impacto de las gotitas de lluvia o el efecto contrario de ir perdiendo agua me genera como una fuerza externa neta. Entonces yo podría pensar, para un intervalo de tiempo muy chiquitito, que la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Esto es estrictamente cierto. Y ahora, donde dice dp, reemplazo esto. Acá hice como una distributiva, ¿no? Porque, ¿qué tendría que haber hecho acá? Acá arriba haber puesto m de b menos b relativo por dm. Y separo esto en dos fracciones. Entonces me queda... en el primer término me queda diferencial B a dt menos la velocidad relativa de m a dt. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, claro, acá se ve claramente el efecto de que hay una aceleración, porque claro, si el autito al irse cargando con agua va cada vez más lento, quiere decir que varió su velocidad, tuvo que haber habido una aceleración. O inversamente, si el carrito se va descargando con agua, me va a costar menos moverlo. Entonces quiere decir que voy más rápido. Así que, bueno, sin importar el signo, voy a tener un término proporcional a la aceleración y un término nuevo que antes no estábamos considerando, que es la masa variable. Ahora me está cambiando la masa y me está cambiando en el tiempo.
no sé, depende cómo llueva, van a estar entrando una cierta cantidad de gotas de agua por segundo o por minuto. O si es el autito, el tanque aguatero que va largando agua en la calle polvorienta en pleno mes de enero, es agua que pierde por segundo. Entonces, esa materia que pierde por segundo es la masa por unidad de tiempo, o la derivada de la masa en el tiempo. Esa sería la expresión formal. ¿Vamos bien hasta acá? Alumnos, están ahí, den una señal de vida. ¿Podría repetir la última ecuación, la que está recuadrada? La que está recuadrada, sí. Lo que hice fue antes calcular cuánto era dP en términos de la cantidad de masa que tengo al variar una pequeña velocidad, y era U menos B la velocidad relativa. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí, nosotros teníamos que la variación de B que era la... Claro, ahora, sí, exacto. Si vos perdés velocidad o la ganás en una determinada unidad de tiempo, va a haber una aceleración. Y eso se debe al efecto neto de una fuerza externa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál era la definición de fuerza? Y era la derivada de P respecto de T. Pero ahora el dP que voy a usar es este de acá. Entonces, como la derivada de la resta puede ser la resta de las derivadas, en vez de poner un dt acá todo junto, lo separo en dos términos. Entonces me queda dv a dt, que es la aceleración, y dm a dt, que es si querés, la velocidad de pérdida o de ganancia de masa. ¿Está bien? Bien, se deriva respecto del tiempo cada... Respecto del tiempo, sí. En un intervalo de tiempo, tu carrito aguatero va perdiendo agua. Si va perdiendo agua a razón de medio litro por segundo, m punto es medio litro por segundo. Negativo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, y hasta acá llegamos. Después, cada problema puede tener alguna variación particular. Entonces veamos un ejemplo clásico de estos casos, que es el cohete que sale hacia arriba. Si yo quiero que el cohete mínimamente salga para arriba, tiene que compensar el peso, ¿no? O sea, tiene que tener una velocidad relativa de escape tal que primero se equipare el peso y que después, por pérdida de masa, le va a costar menos irse para arriba. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la fuerza externa yo sé que la puedo escribir así, pero esa fuerza externa, ¿con quién se tiene que equiparar? Y se tiene que equiparar con mg, que es el peso. Acá yo puse un eje z para arriba, entonces mg va a ir para abajo, ¿no? Estoy considerando gravedad en módulo. Y bueno, entonces ahora lo único que me queda es resolver esta ecuación. Acá puedo pasar dividiendo el m. Entonces si paso dividiendo el m, acá me queda g, acá me queda db a dt, y acá me queda dm a dt dividido m. Pero hice algo más, pasé multiplicando diferencial t, ¿no? Entonces me queda g de t, dividí por m, multipliqué por dt, me queda db, u relativa no la toqué, el dt pasé multiplicando, m pasé dividiendo, me queda dm sobre m. Entonces, ¿me podrían seguir hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces si llegué a esta parte, integrar esto es fácil, o debería ser fácil para ustedes, porque la integral de g de t es g por t menos t0, o sea, siempre voy a estar integrando en dos límites de integración, ¿no? El tiempo inicial, con una velocidad inicial, con una masa inicial,
que los voy a llamar B sub 0, T sub 0 y M sub 0. M sub 0 es la cantidad de combustible total que tenía el cohete cuando salió. Y la masa M va a ser la masa que le queda un tiempo después. B0 es la velocidad que sale cuando salió, B de T es la velocidad B que tiene un tiempo después, y el efecto de la gravedad en la velocidad va a estar contemplado acá, ¿no? Esta es la parte que, estos dos primeros términos sería lo que tengo de caída libre o tiro vertical de introducción a la física. El término nuevo es este. Bueno, vamos más despacio. G de t, la integral es g por t menos t0. La integral de db es como la integral de dx. ¿Cuánto da la integral de diferencial x? Da x, ¿no? Sí, sí. O sea que la integral de diferencial b me tiene que dar b. Sí. Pero es una integral definida entre b y b0. O sea que me queda b menos b0. Entonces acá me queda b menos b0, el b0 lo pasé sumando, este lo dejé integrado quietito, este u relativo de m diferencial m lo paso restando y lo tengo que integrar, me salió oriental. 1 sobre m diferencial m es logaritmo de m, ¿están de acuerdo con eso? 1 sobre x diferencial x, ¿todos se acuerdan que era el logaritmo de x? Sí. Bueno, en vez de ponerte una x, te pongo una m. ¿Es lo mismo? Sí, profe, sí. Levanté la voz, pero no en un tono amenazante, quise enfatizar, nada más. Bueno, y estoy integrando entre la masa a un tiempo t, que llamé m, y la masa entre un tiempo m0. Entonces me queda el logaritmo de m menos el logaritmo de m0. Pero por las propiedades de los logaritmos, la resta es la división. ¿Se entendió esto último o hace falta pizarrón? Logaritmo de m menos logaritmo de m0 y queda el logaritmo de m sobre m0. Sí. ¿Los demás lo entendieron también o necesitan pizarrón? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos. Pizarrón. Vamos a esperen que voy a buscar el pizarrón. Esperen que anoto la ecuación que estamos resolviendo. Hasta acá, esto lo ven bien, ¿no? Sí, se ve. Paso 1 dividido por m. Paso 2, multiplico todo por diferencial t. Acá me queda g de t y acá se simplifica. ¿Sí? Ahora integro. Sí, se entiende esto, ¿no? Sí, sí, se entiende, profe. Pero ahora integro. Integro acá e integro acá.
Esta integral es entre un tiempo inicial y un tiempo t que yo quiera estudiar. Entonces es t0 y t. Esta va a ser la velocidad al tiempo 0, t0, que llamo v0. Y esta va a ser la velocidad al tiempo t, que llamo v. Esta acá tiene que ser la masa al tiempo 0, que llamo m0. Y acá voy a ponerle m directamente, la masa al tiempo t. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces la integral de g de t es menos g por t, regla de barro, me queda t menos t0. Sí. La otra es la integral de db, que es b, haciendo barro, me queda b menos b0. Y la última es u relativo que sale afuera de la integral, y el resultado me da logaritmo de m. Por regla de barro es logaritmo de m menos logaritmo de m0. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, voy a borrarlo de arriba, así sigo arriba. Entonces, lo que voy a hacer es, primero aplico la propiedad de la resta de los logaritmos. La resta de logaritmos es del logaritmo de la división. Creo que no está copiado. Perdón. ¿Sí? Sí. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar B. Bueno, paso todo lo que esté de este lado para aquel lado. Entonces me queda que B es igual a B0 menos G por T menos T0 menos U relativo logaritmo de M sobre M0. ¿De acuerdo? Bueno, eso era este ejercicio, el clásico. Profe, ¿me puede dejar un ratito así hago captura? Sí, perdón. A ver, ahí se ve. Muy rápido. Soy muy rápido, sí. Listo, gracias. Bueno. Bueno, este es el clásico ejercicio del cohete. Que acá está el resultado. Esto lo tienen en el, ¿cómo se llama? En el Moodle. Fíjense que de acá a acá hice algo más. Claro, llega un momento que si se empieza a alejar mucho de la Tierra, el término de la gravedad deja de ser importante. Entonces se puede tirar y en general queda así. Esto, visto así, explica por qué en los lanzamientos los cohetes son tan grandes. Casi todo lo que ven, desde la puntita y oscura hasta acá abajo, todo esto es combustible. Y la tripulación y todo lo necesario va ahí arriba, en la capsulita. Y la razón es esto, porque en general el combustible es típicamente sólido y varía logarítmicamente. Eso quiere decir que para llegar a la velocidad requerida,
para que esta velocidad relativa se vuelva importante y haga que el cohete suba, este número tiene que ser muy grande. Pero lo que tiene el logaritmo es achicar todo, ¿no? Si uno pone el logaritmo del número neperiano, que es 2,7, me da 1. Si uno pone el logaritmo el logaritmo natural de 10, para hacerlo más fácil, y uno pone... No, perdón, a ver. Sí. Y uno pone el logaritmo de 10, el logaritmo natural de 10 me da 1. El logaritmo natural de 100 me da 2. El logaritmo natural de 1000 me da 3, porque el logaritmo se queda con la potencia a la que está elevado el número, ¿no? ¿Se acuerdan? El logaritmo de 10 es 10 a la 1, me da 1 el logaritmo. El logaritmo de 100 es 10 a la 2, me da 2. El logaritmo de 1000 me da 3. Entonces, para que este número sea grande, esta masa inicial tiene que ser muy grande y la cantidad de combustible que tiene que gastar es mucha. Por eso hace que sea prohibitivo un viaje interplanetario con una nave que esté siempre largando esta estela de fuego todo el tiempo, porque requiere de mucho combustible. Y esto solo es para salir de la órbita terrestre. Imagínense lo que se debería necesitar para llegar a otro planeta. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Es poner el combustible necesario para sacarlo de la atmósfera, ahí el rozamiento tiende a 0, y después lo que se hace es, con pequeños toques, se corrige la órbita y después se lo deja ir. Es como un movimiento rectilíneo uniforme que no es rectilíneo, porque el cohete, por ejemplo, si queremos que, no sé, por ejemplo, vaya a Marte, no sé cómo es la trayectoria, pero tiene que pasar cerca de la Luna sin caerse en la Luna para que gane aceleración, por el efecto de la gravedad de la Luna. Entonces gana aceleración y gana velocidad, y ya como no hay rozamiento, no pierde velocidad y el tipo ya sigue. Por ahí después tendrá que pasar cerca del Sol, no sé, tal vez. No sé cómo es la trayectoria, pero piensen que son 6 meses de viaje, lo que están calculando. O sea que seguramente tiene que hacer medio como una media órbita para ganar aceleración. Y para ganar aceleración, no sé si es el caso particular de los viajes tripulados a Marte, pero tiene que pasar por algún objeto masivo para que gane aceleración y tenga el envión suficiente para ir. Y después, cuando ya está llegando al planeta, se reserva un poquito de combustible en el módulo y va frenando la caída y aterriza. Y después, bueno, ahí hay un problema, pues volver de la Luna es fácil, porque como la gravedad de la Luna es 6 veces menor, el logaritmo de m sobre m0 que necesito para salir de la Luna es muy bajito. Entonces, con un envioncito ya la nave espacial se pone en órbita y vuelve a la Tierra, porque llega al campo gravitatorio terrestre y cae. Eso es un cálculo que hay que hacer, no se puede tirar en cualquier momento la nave espacial. En Marte la cosa se complica, porque la gravedad de Marte es más o menos 8, o un poquito menos, pero no es un sexto de la gravedad de la Tierra. Con lo cual, ahí necesitas mucho más combustible. Por eso muchos hablan de que es un viaje de ida, porque tenés combustible para ir, pero no tal vez el suficiente para volver. Buscar la manera de que de una cuestión tecnológica para que pueda volver es otro precio, y viene de estas cuentitas que hacemos acá. Son más complicadas, pues no cualquier masa podés poner, tiene que reaccionar químicamente para que explote y te lleve para arriba la nave y bla bla bla, y eso hace que, por eso es que es tan complicado hoy día con la tecnología actual pensar en un viaje interplanetario. En las películas de ciencia ficción, bueno, lo resuelven construyendo naves, no sé, en órbita de la Luna, o donde ya están flotando, entonces mandan de acá la cápsula,
¿no? Y después sale, las películas de ciencia ficción más clásicas, ya la Enterprise sale de San Francisco, pero las que son un poco más realistas mandan una nave chiquitita a una nave que es nodriza, que está en órbita, la que viaja es la nodriza, y después esa queda orbitando alrededor del planeta, y lo que manda es una nave más chiquitita, para que les consuma menos, y puedan escapar de la atmósfera del planeta al que aterrizan, o amartizan, o como se diga, y poder volver en órbita, y esa nave sí, por ahí con un pequeño impulsito la sacás de la órbita estacionaria y puede volver al planeta Tierra, por ejemplo, con recursos más razonables. Supongo que todavía técnicamente eso no sé si es posible, tal vez en unos años lo sea. Calculo que ya debe haber, porque creo que lo que están queriendo hacer es mandar un tipo a Marte y traerlo de vuelta. Así que ese problema ya lo deben tener medio resuelto, calculo yo. Pero la verdad, desconozco. Bueno, eso era la primera parte. ¿Qué pasaba cuando tengo cantidad de movimiento con una masa variable? Como esta parte es como muy cortita, vamos a meternos con otro temita más, que es, vamos a hablar un poquito de lo que es el centro de masa y el momento de una fuerza. Nosotros acá, momento de una fuerza, lo vemos no muy en detalle, ese tema lo ven más en detalle los ingenieros, pero a mí me sirve para explicar centro de masa. Qué sé yo, por ahí hay alguna manera más piola de hacerlo, pero es la que yo me avivo. Entonces, vamos a ver. Bueno, acá hay cosas que yo ya en algún momento mencioné. Esto sale a partir de las leyes de Newton y lo que vamos a trabajar más en esta parte es el principio de masa. Y cuando tengo un sistema de partículas que está sometida a muchas fuerzas, puedo pensar que tengo la masa del sistema por una aceleración del sistema, ¿no? Cada una de estas fuerzas sub i es una masa i por aceleración sub i. Si todas tienen igual aceleración, puedo decir que la masa del sistema es la suma de todos los componentes de la masa del sistema. No vamos a meternos ahora en la discusión de masa gravitatoria y masa inercial, la tomamos como sinónimos. Y ahora voy a introducir una magnitud matemática nueva, que es, nueva, tal vez ustedes ya la conocen, pero visto de otra manera en matemática, que es el momento de una fuerza. ¿Cómo se define el momento de la fuerza? Es el producto vectorial entre el brazo de palanca y una fuerza aplicada F. ¿Todos tienen presentes el producto cruz? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿qué me mide el momento de una fuerza? Me mide de alguna manera la tendencia de giro de un sistema. Quiero decir, yo tengo, imagínense que esto es la manivela de una canilla. Si yo quiero que se mueva, que gira así, acá tengo un centro, este centro hay un determinado radio y yo aplico una fuerza de esta manera para que gire. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Bueno, esta distancia en general se llama brazo de palanca y la fuerza que hago alrededor es F. Si F está en X y el radio o el brazo de palanca está en X, el giro va a ser alrededor de un eje que está en Z. Por eso estoy usando un producto vectorial. Si a esto mismo yo quiero
aplicarle la fuerza por acá al medio, voy a necesitar hacer más fuerza para ocasionar el mismo giro. Eso lo pueden, no sé, si ustedes quieren agarran, no se me ocurre ahora qué ejemplo ponerles, pero tienen por ejemplo el grifo de la canilla, ¿no? Supongan que el grifo se imagina, ¿no? El grifo del que estoy hablando. Les hago un dibujito. Sí, sí. Les hago el dibujito del grifo. No sé, yo me imagino las canillas viejas son como una cruz, ¿no? Entonces, si yo quiero abrir el agua, tengo que chantarle un dedo acá, otro dedo acá, y generar una cupla de fuerza. Y eso me va a girar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, pero vieron que a veces se pone muy dura, ¿no? Si hay una canilla no abre mucho tiempo. Por ahí esto no lo puedo mover. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y puedo conseguirme un caño hueco largo, 20, 30 centímetros, medio metro, lo enchufo en uno de estos, ¿no? Como si fuera el cricket de un auto, y seguro que lo muevo más fácil, ¿no? Cuando uno hace palanca, el cricket mismo, si yo quiero mover la tuerquita así de la rueda del auto, no puedo. Entonces me agarro una llave cruz para que haga este movimiento, ¿no? Sí. Con la llave cruz. Con la llave cruz, ¿cómo? Perdón, que le interrumpí. Es como abrir o cerrar una puerta desde el picaporte o desde el eje donde está la bisagra. Exacto. O sea, ¿qué es lo que hice? Estirar el brazo de palanca. O sea, si yo, lo que dice él, si yo quiero abrir una puerta empujando del lado de las bisagras, me va a costar mucho más que abrir la puerta o moverla del lado del picaporte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Eso es el momento de una fuerza. La fuerza que yo hago para tener un giro, pero no se llama fuerza porque no tiene unidades de fuerza, pues R cruz F. Entonces tiene que tener otras unidades. Nada, y piensen que cuando yo hago con la canilla así, lo muevo en sentido antihorario y la canilla se abre, ¿no? O sea que los dedos hacen una fuerza en X, los manubrios de la llave están en Y, pero el grifo sube, gira en Z hacia arriba. ¿Lo visualizan? Sí. Y si quiero bajar, hago el movimiento horario, ¿no? Para cerrar el grifo, muevo a favor de las agujas del reloj y lo que hace es bajar. Entonces, yo hago una fuerza que está en el eje X, con un brazo de palanca está en el eje Y, pero el resultado es que el grifo se cierra porque lo bajé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, eso es R cruz F, entonces. Y si miran, y si yo ahora miro esto, ¿no? Yo tengo esto. Claramente si largo, ¿para qué lado se va a ir? ¿Para el lado que está mi mano o para el lado que no hay nada? ¿Qué les parece? Manos, ¿no? Bueno, si lo pongo más o menos bien. Para el lado donde tiene más masa. Claro. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque acá tiene más masa, hay una fuerza de gravedad neta aplicada en este lugar, ¿no? Y acá hay un cacho de masa aplicado en el medio, pero como hay menos masa, el torque o el momento de fuerza que me hace este es más chico que este. Entonces, el control remoto gira así. Vamos de vuelta. La fuerza peso está en Z para abajo. El brazo de palanca está en X. El giro se da apuntando hacia ustedes, en la dirección Y. ¿Lo ven?
Sí. Sí, sí. Si este fuera el brazo de palanca más poderoso, giraría al revés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ir corriendo el dedo hasta que logre equilibrar los dos brazos de palanca. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, eso, cuando encuentro ese lugar y queda en equilibrio, lo que hice fue encontrar el centro de masa. Entonces, acá fíjense, el dibujito que hice es una hamaca, ¿no? Se llama así. Hay dos pesitas en cada punta. Entonces, si este largo por el peso es más grande que este otro largo por este peso, se va a caer para el lado de x1. Si es al revés, se va a ir para el lado de x2. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy viendo la suma de los dos momentos, ¿no? Estoy mirando el momento del sistema. Si yo quiero que esto esté en equilibrio, ¿qué es lo que tiene que pasar? El momento de fuerza generado por M2 tiene que ser igual al momento de fuerzas generado por M1. Si son iguales, tiene que estar todo en el medio. Si este es más grande, el radio 1 tiene que ser más grande. Y si M1 es más grande, el que tiene que ser más grande es R2, para compensar el efecto. ¿De acuerdo? Mariela, pregunta. Sí, profe, ¿podría agrandar la Puedo parte? agrandar, puedo agrandar. Es demasiado, un poquito menos si quiere. Bueno, lo que acabo de decir, ¿lo entendiste o lo tengo que volver a Sí, decir? sí. No, sí lo entendí, es que no lo veía. Nada, No o sea, veía bien. el momento de la fuerza, ¿quién es? Es esta distancia R2 por M2G. Y esto va a tener un giro en I horario. Acá voy a tener M1G en I para abajo, un R1 en X para la derecha, y me va a dar un giro antihorario en Z. Y si son iguales, esto está en equilibrio. Y si no son iguales, no lo está. Esa es la respuesta donde hay que poner el triángulo rojo. Entonces, ahora, ¿cómo sería si le chantamos un poquitín de cuentas? Sería algo así. A ver si me sigue. El X del sistema es el lugar donde tengo que poner el triángulo rojo. ¿Por qué? ¿Qué voy a usar acá? Que la cantidad de momento del sistema es la suma de los momentos de fuerza individuales. Entonces, del lado derecho voy a poner una posición del sistema cruz el peso total del sistema. Este no lo conozco, es el que quiero encontrar. Y el peso total es M1 más M2 por G. Fíjense que el X del sistema está en la dirección X y el peso está en la dirección J para abajo. Acá no puse el signo, pero no hay problema, ya van a ver que se van a simplificar. Y me queda esto. Lo único que sé es que el producto cruz I por J me va a dar en K. Y después el resto es una multiplicación común y corriente. Ahora miro los momentos de fuerza de cada una de las fuerzas. M1 es la posición X1 o R1 que llamé yo acá en inversor. Acá como puse un X1 genérico, no dije que era menos R1, pero ahí está. El menos M1G sí le puse el signo, y este otro va a estar un cierto X2 para este otro lado, que lo puedo... Acá dice el largo total R, y el 0 está acá, entonces X1 es de hasta acá, y X2 es el largo total menos esta distancia D. ¿Sí? ¿Se entendió eso?
Sí, Bueno. Entonces, pero formalmente me queda lo mismo. Entonces yo dije que la masa del sistema tiene que ser la suma de los momentos. Entonces, acá puse el signo que me faltaba, que me olvidé. Lo pongo acá. Después esto lo tengo que aclarar para que no se tilden. Y de este otro lado va x1m1g, x2m2g. ¿Está bien? Lo único, o sea, como va a estar todo en la dirección k, saqué el versor. ¿No se perdieron? Hola. Estoy copiando, estoy copiando. Estaba copiando. Sí. Además de copiar, ¿están entendiendo lo que digo? Está bien que copien, pero digo, ¿se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Bueno, entonces sumé los dos momentos, como todos apuntan en la dirección K, me olvidé del K, y ahora acá despejo el X del sistema. Fíjense que los menos se simplifican todos, y me queda la formulita que les decretábamos en Introducción a la Física, que la posición de la partícula 1 por M1 más la posición de la partícula 2 por M2, dividido en la suma de las masas, es la posición de centro de masa. Y así se deduce. Yo en los ejercicios donde aparezca centro de masa, ¿tengo que deducir toda esta cuenta? No. Yo se las cuento a ustedes para que sepan de dónde sale. Cuando aparecen los ejercicios de centro de masa, aplico esta fórmula recuadrada. Y si... ¿Qué dijiste, Barragán? Gracias. Y esto, bueno, si es un vector, tendrá un i de centro de masa, acá pongo todo i, o un z de centro de masa, y acá tendrán z. Y si tengo muchas partículas y no solo dos, tengo que sumar todos los x por m de cada partícula y dividirlo por todos los m que tenga abajo. ¿De acuerdo? sí. Bueno, esos son... usé como recurso el momento de una fuerza. No es una magnitud que vayamos a usar en este curso, pero es un recurso que yo utilicé para poder definir mejor la posición del centro de masa. Básicamente es buscar dónde tengo que poner el dedo para que la virome se mantenga en equilibrio. Entonces se tienen que equiparar los dos momentos de fuerza de cada lado. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces eso era un poco lo que les quería contar hoy. Son como dos temas cortitos. Voy a parar la grabación. Pero como tenemos algunos ejercicios con estos dos temas,